Capítulo 79. El páncreas, además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Aunque también secreta otras hormonas, como la amilina, la somatostatina y el polipéptido pancreático, sus funciones no son tan bien conocidas. El objetivo principal de este capítulo consiste en exponer las funciones fisiológicas de la insulina y del glucagón y la fisiopatología de algunas enfermedades, en concreto de la diabetes mellitus, causadas por la secreción o actividad anómalas de estas hormonas. Anatomía fisiológica del páncreas. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos, como ilustra la figura 179.1.1, los ácinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, y 2, los islotes de Langerhans, que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre. En el capítulo 65 se expusieron las secreciones digestivas del páncreas. Figura 79.1 Anatomía fisiológica de un islote de Langerhans pancreático. El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Cada islote tiene unos 0,3 milímetros de diámetro. Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares, hacia los que vierten sus hormonas, y contienen tres tipos fundamentales de células, alfa, beta, y delta, que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce bien su función. Las células alfa, que componen casi el 25% del total, secretan glucagón y las células, que representan el 10%, somatostatina. Además, existe por lo menos otro tipo de célula, la célula PP, en menor cantidad y que produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Las relaciones íntimas entre estos tipos celulares de los islotes de Langerhans facilitan la comunicación intercelular y el control directo de la secreción de algunas de las hormonas. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón, la amilina inhibe la secreción de insulina y la somatostatina, la de insulina y glucagón. Banting y Best aislaron por primera vez la insulina del páncreas en 1922 y casi de un día para otro, el pronóstico de los pacientes con diabetes grave dejó de ser sombrío, con un desenlace mortal casi inmediato, para resultar más favorable con una vida, en esencia, normal. Históricamente, la insulina se ha asociado al azúcar de la sangre y, desde luego, esta hormona ejerce efectos profundos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Sin embargo, las causas habituales de morbilidad y muerte de los enfermos diabéticos se deben a alteraciones del metabolismo lipídico, por ejemplo acidosis y arteriosclerosis. Además, la menor capacidad de síntesis de proteínas de los pacientes con diabetes prolongada sin tratar determina la atrofia de los tejidos y múltiples alteraciones funcionales. Por tanto, es evidente que la insulina influye en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas casi tanto como en el de los hidratos de carbono. La insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía. Como se expondrá en los siguientes apartados, la secreción de insulina se asocia a la abundancia energética. En otras palabras, cuando el régimen de alimentación dispone de alimentos energéticos suficientes, en particular de un exceso de alimentos energéticos en la dieta y, sobre todo, de hidratos de carbono, aumenta la secreción de insulina. A su vez, la insulina desempeña una función primordial en el almacenamiento de la energía sobrante. Si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. Al mismo tiempo, y también por efecto de la insulina, el exceso de hidratos de carbono que no puede almacenarse como glucógeno se convierte en grasa y se conserva en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, la insulina ejerce un efecto directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Por último, esta hormona inhibe la degradación de las proteínas intracelulares. Química y síntesis de la insulina.
La insulina es una proteína pequeña. La insulina humana tiene un peso molecular de 5.808 y, como muestra la figura 79-279-2, se compone de dos cadenas de aminoácidos, unidas entre sí por enlaces disulfuro. Cuando se separan las dos cadenas, desaparece la actividad funcional de la molécula de insulina. Figura 79-2 esquema de la molécula de proinsulina humana que se escinde en el aparato de Golgi de las células beta pancreáticas para formar péptidos de conexión, péptido C y la insulina, que está compuesta por las cadenas A y B conectadas por enlaces de disulfuro. El péptido C y la insulina están empaquetados en los gránulos y se secretan en cantidades equimolares, junto con una pequeña cantidad de proinsulina. La insulina se sintetiza en las células beta con la maquinaria celular habitual para la síntesis de proteínas, tal como se explicó en el capítulo 3. Primero, los ribosomas acoplados al retículo endoplásmico traducen el ARN de la insulina y forman una preproinsulina. Esta preproinsulina inicial tiene un peso molecular aproximado de 11.500, pero luego se desdobla en el retículo endoplásmico para formar la proinsulina, con un peso molecular cercano a 9.000 y consistente en tres cadenas de péptidos, A, B y C. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi para formar insulina, compuesta por las cadenas A y B conectada a uniones de disulfuro, y la cadena C y péptidos, denominados péptidos de conexión, péptido C. La insulina y el péptido C se empaquetan en los gránulos secretores y son secretados en cantidades equimolares. Aproximadamente el 5 a 10% del producto final secretado persiste en forma de proinsulina. La proinsulina y el péptido se carecen prácticamente de actividad insulínica. Sin embargo, el péptido se une a una estructura de membrana, muy probablemente un receptor de membrana asociado a proteína G, y desencadena la activación de al menos dos sistemas enzimáticos, la sodio-potasio, adenosina trifosfatasa y la óxido nítrico sintasa endotelial. Aunque estas dos enzimas poseen múltiples funciones fisiológicas, la importancia del péptido C en la regulación de estas enzimas sigue siendo incierta. Los niveles de péptidos se pueden determinarse por radioinmunoanálisis en pacientes diabéticos tratados con insulina para determinar qué cantidad de su insulina natural se sigue produciendo. Los pacientes con diabetes de tipo 1 que son incapaces de producir insulina normalmente tendrán niveles muy reducidos de péptido C. La mayor parte de la insulina liberada hacia la sangre circula de forma no ligada. Dado que su semivida plasmática es de unos 6000 por término medio, desaparece de la circulación en unos 10 a 15 minutos. Con excepción de la parte de insulina que se une a los receptores de las células efectoras, el resto se degrada por efecto de la enzima insulinasa, sobre todo en el hígado y, en menor medida, en los riñones y en los músculos, y de forma muy ligera en casi todos los demás tejidos. Su desaparición inmediata del plasma tiene interés porque, a veces, es tan importante desactivar con rapidez el efecto de la insulina como activar sus funciones reguladoras. Activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y efectos celulares resultantes. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana, con un peso molecular de unos 300.000 fig. 79-379-3. Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores. Figura 79-3 esquema de un receptor de insulina. La insulina se une a la subunidad alfa del receptor, lo que determina la autofosforilación de la subunidad beta del mismo. A su vez, esto induce una actividad tirosina sinasa. La actividad tirosina sinasa del receptor desencadena una cascada de fosforilación celular que aumenta o reduce la actividad de diversas enzimas, incluidos los sustratos del receptor de insulina, que intervienen en los efectos en el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas. Por ejemplo, los transportadores de glucosa se desplazan a la membrana celular para favorecer la entrada de glucosa en el interior de la célula. El receptor de insulina es una combinación de 4 subunidades, enlazadas a través de puentes disulfuro,
dos subunidades alfa, que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular, y dos subunidades beta, que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma. La insulina se une a las subunidades alfa del exterior de la célula, pero, debido a su unión con las subunidades beta, las porciones de estas últimas que se introducen en el interior de la célula se autofosforilan. El receptor de insulina es, por tanto, un ejemplo de receptor unido a enzima como los descritos en el capítulo 75. La autofosforilación de las subunidades beta del receptor activa una tirosina sinasa local que, a su vez, fosforila a otras muchas, entre ellas un grupo llamado sustratos del receptor de insulina, IRS. En los distintos tejidos se expresan tipos diferentes de IRS, por ejemplo, IRS-1, IRS-2 e IRS-3. El efecto neto es la activación de algunas de estas enzimas y la inactivación de otras. Por este mecanismo, la insulina dirige la maquinaria metabólica intracelular para provocar los efectos deseados sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Los principales efectos finales de la estimulación insulínica son los siguientes. 1. Pocos segundos después de la unión de la insulina a sus receptores de membrana, se produce un notable incremento de la captación de glucosa por las membranas de casi el 80% de las células, sobre todo de las células musculares y adiposas, pero no de la mayoría de las neuronas encefálicas. La glucosa, que se transporta en mayor cantidad a la célula, se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para todas las funciones metabólicas habituales de los hidratos de carbono. Se cree que la aceleración del transporte de glucosa se debe a la translocación de numerosas vesículas intracelulares a las membranas de la célula. Estas vesículas contienen, dentro de sus propias membranas, varias moléculas de proteínas transportadoras de glucosa que se unen a la membrana celular y facilitan la captación de aquella que pasa al interior de la célula. Cuando cesa la presencia de insulina, las vesículas se desprenden de la membrana celular pasados 3 a 5 min y regresan al interior de las células. Este ciclo se repite tantas veces como sea necesario. 2. La membrana celular se hace más permeable para muchos aminoácidos y para los iones potasio y fosfato, cuyo transporte al interior de la célula se incrementa. 3. En los 10 a 15 min siguientes se observan efectos más lentos que cambian la actividad de muchas más enzimas metabólicas intracelulares. Estos efectos se deben, sobre todo, a una variación de la fosforilación enzimática. 4. Durante algunas horas e incluso días tienen lugar otros efectos, mucho más lentos, que se deben a cambios de la velocidad de traducción de los ARN mensajeros dentro de los ribosomas para dar lugar a nuevas proteínas e incluso, los efectos más tardíos, a variaciones de las velocidades de transcripción del ADN del núcleo celular. A través de estas acciones, la insulina modela de nuevo gran parte de la maquinaria enzimática celular hasta conseguir algunos de sus efectos metabólicos. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Inmediatamente después de consumir una comida rica en hidratos de carbono, la glucosa absorbida hacia la sangre induce una secreción rápida de insulina, como se expondrá con detalle más adelante en este capítulo. A su vez, la insulina provoca la captación rápida, el almacenamiento y el aprovechamiento de la glucosa por casi todos los tejidos del organismo, pero sobre todo por los músculos, el tejido adiposo y el hígado. La insulina favorece la captación y el metabolismo musculares de la glucosa. Durante gran parte del día, la energía utilizada por el tejido muscular no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos. La razón principal de esta dependencia de los ácidos grasos es que la membrana muscular en reposo es muy poco permeable a la glucosa, salvo que la fibra muscular reciba el estímulo de la insulina. La cantidad de insulina secretada entre las comidas es demasiado escasa para propiciar una entrada importante de glucosa dentro de las células musculares. Sin embargo, existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de ellas es el ejercicio moderado e intenso. Para esta utilización de la glucosa no se necesitan grandes cantidades de insulina, porque la contracción muscular aumenta la translocación del transportador de glucosa 4, GLUT4,
desde los depósitos intracelulares a la membrana celular, lo que, a su vez, facilita la difusión de la glucosa en la célula. El segundo estado en el que el músculo consume mucha glucosa son las horas siguientes a las comidas. En esta fase, la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucha insulina. La insulina, extra, induce un transporte rápido de la glucosa al miocito. Por tanto, este utiliza glucosa en lugar de ácidos grasos durante ese periodo, como se expondrá más adelante. Depósito de glucógeno en el músculo. Si el músculo no se ejercita después de una comida, pero la glucosa se transporta en abundancia a su interior, la mayor parte de ella se depositará como glucógeno muscular y no se empleará como sustrato energético, hasta un límite del 2 al 3% de su concentración. Este glucógeno se aprovechará más tarde para fines energéticos. El glucógeno es útil especialmente para los periodos cortos de utilización intensa de energía por el músculo o incluso para los instantes de máxima energía anaerobia, es decir, para los escasos minutos de degradación glucolítica del glucógeno a ácido láctico que suceden incluso en ausencia de oxígeno. Efecto cuantitativo de la insulina para facilitar el transporte de glucosa por la membrana de la célula muscular. En la figura 79-4 se recogen resultados experimentales que muestran el efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa a través de la membrana del miocito. En la parte inferior de la curva, rotulada como control, se presenta la concentración de glucosa libre medida dentro de la célula y se comprueba que permaneció prácticamente igual a cero, pese a que la concentración extracelular se elevó hasta casi 750 mg/100 ml. En cambio, la curva rotulada como insulina revela que la concentración intracelular de glucosa aumentó hasta 400 mg/100 ml cuando se añadió insulina. Así pues, es evidente que la insulina puede acelerar el transporte de glucosa al interior de la célula muscular en reposo, multiplicándolo al menos 15 veces. Figura 79-4 Efecto favorecedor de la insulina sobre la entrada de glucosa en la célula muscular. Obsérvese que, cuando falta insulina, control, la concentración intracelular de glucosa permanece casi nula, a pesar de la elevada concentración de glucosa extracelular. Datos de Eisenstein AB, The Biochemical Aspects of Hormone Action. Boston, Little, Brown, 1964. La insulina facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de glucosa por el hígado. Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito rápido de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia descienda demasiado. El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y depósito de glucosa en el hígado comprende varias etapas casi simultáneas. 1. La insulina inactiva la fosforilasa hepática, la enzima principal encargada de degradar el glucógeno hepático a glucosa. Esta inactivación impide la degradación del glucógeno ya almacenado por los hepatocitos. 2. La insulina aumenta la captación de la glucosa sanguínea por el hepatocito mediante el incremento de la actividad de la enzima glucosinasa, que es una de las enzimas que causan la fosforilación inicial de la glucosa tras su difusión al hepatocito. La glucosa, una vez fosforilada, queda atrapada de forma transitoria dentro del hepatocito, porque la glucosa fosforilada no puede difundir de nuevo fuera de la membrana celular. 3. La insulina fomenta asimismo la actividad de las enzimas favorecedoras de la síntesis de glucógeno, en particular de la glucógeno sintetasa, responsable de la polimerización de los monosacáridos para formar moléculas de glucógeno. El efecto neto de todas estas acciones es el incremento del glucógeno hepático. El glucógeno puede aumentar hasta un total aproximado del 5 al 6% de la masa hepática, lo que equivale a casi 100 gramos de glucógeno almacenado en todo el hígado. El hígado libera glucosa entre las comidas.
Cuando termina una comida y la glucemia empieza a descender hasta alcanzar cifras bajas, suceden varios acontecimientos por los que el hígado vuelve a liberar glucosa a la sangre circulante. 1. El descenso de la glucemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina. 2. La falta de insulina anula todos los efectos enumerados anteriormente con respecto al depósito de glucógeno, en particular, interrumpe la nueva síntesis de glucógeno en el hígado y evita la captación de nuevas moléculas de glucosa sanguínea por el hígado. 3. La falta de insulina, junto con el incremento del glucagón, como se expondrá más adelante, activa a la enzima fosforilasa, que produce la degradación de glucógeno a glucosa fosfato. 4. La enzima glucosa fosfatasa, inhibida previamente por la insulina, se activa ahora por la falta de la hormona y provoca la separación entre la glucosa y el radical fosfato, con lo que la primera puede difundir de nuevo a la sangre. Así pues, el hígado extrae la glucosa de la sangre cuando ésta se acumula en exceso después de una comida y la devuelve cuando su concentración sanguínea disminuye entre las comidas. De ordinario, casi el 60% de la glucosa de la dieta se deposita, como se ha indicado, en el hígado y luego se libera. La insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Cuando la cantidad de glucosa que entra en el hepatocito es superior a la que se puede depositar como glucógeno o utilizar para su metabolismo local en el hígado, la insulina favorece la conversión de todo este exceso de glucosa en ácidos grasos. Luego estos ácidos grasos se empaquetan como triglicéridos dentro de lipoproteínas de muy baja densidad, que son transportadas por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa. La insulina, además, inhibe la gluconeogenia. Para ello, reduce la cantidad y la actividad de las enzimas hepáticas necesarias para este proceso. Sin embargo, parte del efecto está mediado por una acción de la insulina que reduce la liberación de aminoácidos del músculo y de otros tejidos extrahepáticos y, a su vez, la disponibilidad de los precursores necesarios para la gluconeogenia. Este fenómeno se expondrá con más detalle en relación con el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas. Falta de efecto de la insulina sobre la captación y utilización de glucosa por el encéfalo. El encéfalo se diferencia mucho de casi todos los demás tejidos del organismo en que la insulina ejerce escaso efecto sobre su captación o utilización de la glucosa. Por el contrario, en su mayoría, las células encefálicas son permeables a la glucosa y pueden aprovecharla sin intermediación de la insulina. Las células encefálicas también se diferencian bastante del resto en que, en condiciones normales, para conseguir energía solo consumen glucosa, mientras que su uso de los demás sustratos energéticos, como las grasas, es posible, pero difícil. Por tanto, resulta esencial mantener la glucemia por encima de determinados valores críticos, y esta es una de las funciones principales del sistema regulador de la glucemia. Cuando la glucemia desciende en exceso, hasta límites de 20 a 50 mg/100 ml, se manifiestan los síntomas del shock hipoglucémico, caracterizados por irritabilidad nerviosa progresiva con hipotimia, crisis convulsivas e incluso coma. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en otras células. La insulina favorece el transporte de glucosa y su utilización por casi todas las demás células del organismo, con excepción de la mayoría de las encefálicas, como se ha señalado, de la misma manera que modifica el transporte y el uso de glucosa por las células musculares. El transporte de glucosa a las células adiposas aporta, sobre todo, la fracción glicerol de la molécula grasa. Por tanto, la insulina fomenta, de forma indirecta, el depósito de grasa en estas células. Pese a no resultar tan evidentes como sus efectos agudos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, las acciones de la insulina sobre el metabolismo lipídico resultan igualmente importantes a largo plazo. En particular, destaca el efecto a largo plazo de la falta de insulina, que produce una aterosclerosis marcada, a menudo con infartos de miocardio, ictus cerebrales y otros accidentes vasculares. Sin embargo, expongamos primero los efectos agudos de la insulina sobre el metabolismo de los lípidos.
La insulina ejerce diversos efectos que inducen el depósito de lípidos en el tejido adiposo. En primer lugar, aumenta la utilización de la glucosa en casi todos los tejidos orgánicos y reduce automáticamente la utilización de la grasa, es decir, ahorra lípidos. No obstante, la insulina también fomenta la síntesis de ácidos grasos, en mayor medida cuantos más hidratos de carbono se ingieran, dado que estos no se emplean de inmediato para producir energía y aportan el sustrato para la síntesis de grasas. Gran parte de esta síntesis tiene lugar en los hepatocitos, luego los ácidos grasos son transportados desde el hígado por las lipoproteínas de la sangre a las células adiposas, donde se almacenan. Los factores que incrementan la síntesis de ácidos grasos en el hígado son: 1. La insulina acelera el transporte de glucosa a los hepatocitos. Cuando la concentración hepática del glucógeno alcanza el 5 al 6%, esta misma concentración inhibe la nueva síntesis de glucógeno. A continuación, toda la glucosa adicional que ingresa en el hepatocito está disponible para la síntesis de grasas. Primero, la glucosa se degrada a piruvato por la vía glucolítica. El piruvato se convierte después en acetilcoenzima, acetil-CoA, el sustrato necesario para la síntesis de los ácidos grasos. 2. Con el ciclo del ácido cítrico se forma un exceso de iones citrato y isocitrato, cuando se utilizan cantidades exageradas de glucosa con fines energéticos. Estos iones ejercen después un efecto directo de activación de la acetil-CoA carboxilasa, enzima necesaria para carboxilar la acetil-CoA y formar malonil-CoA, como en la primera etapa de la síntesis de ácidos grasos. 3. A continuación, casi todos los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se emplean para formar triglicéridos, la forma habitual en que se deposita la grasa. Los triglicéridos se liberan desde los hepatocitos a la sangre con las lipoproteínas. La insulina activa a la lipoproteína lipasa de las paredes capilares del tejido adiposo, que desdobla de nuevo los triglicéridos a ácidos grasos, requisito imprescindible para su absorción en las células adiposas, donde se transforman otra vez en triglicéridos y se almacenan. Almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina ejerce otros dos efectos importantes, necesarios para que la grasa se deposite en las células adiposas. 1. La insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a esta hormona. La lipasa es la enzima que hidroliza a los triglicéridos ya depositados en las células adiposas. Así pues, inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo hacia la sangre circulante. 2. La insulina fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas a través de la membrana celular, al igual que ocurre en los miocitos. Parte de la glucosa se emplea después para la síntesis de diminutas cantidades de ácidos grasos, pero, lo que es más importante, también se forman grandes cantidades de glicerol fosfato. Este último suministra glicerol, que se une a los ácidos grasos para formar triglicéridos, forma que adoptan los depósitos de la grasa en las células adiposas. Así pues, cuando falta insulina, incluso el depósito de grandes cantidades de ácidos grasos transportados desde el hígado con las lipoproteínas queda bloqueado. La deficiencia de insulina aumenta el uso de la grasa con fines energéticos. Todos los fenómenos relacionados con la degradación de los lípidos y su uso con fines energéticos se estimulan en gran medida cuando falta insulina. Esta potenciación tiene lugar incluso en condiciones normales entre las comidas, porque la secreción de insulina es mínima, pero puede agravarse en personas con diabetes mellitus, dado que en ella la secreción de insulina es casi nula. Los efectos resultantes se describen en los siguientes apartados. El déficit de insulina provoca la lipólisis de la grasa almacenada, con liberación de los ácidos grasos libres. Cuando falta insulina, se invierten todos los efectos promotores del depósito de la grasa descritos con anterioridad. El más importante es que la enzima lipasa sensible a la insulina de las células adiposas experimenta una gran activación. Con ello, se hidrolizan los triglicéridos almacenados y se liberan enormes cantidades de ácidos grasos y de glicerol a la sangre circulante. La consecuencia es que las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres empiezan a ascender a los pocos minutos.
Estos ácidos grasos libres se transforman luego en el sustrato energético principal de casi todos los tejidos orgánicos, salvo el encéfalo. La figura 79-5 ilustra los efectos de la falta de insulina sobre las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, glucosa y ácido acetoacético. Obsérvese que casi inmediatamente después de extirpar el páncreas, la concentración de ácidos grasos libres empieza a aumentar en el plasma, incluso más rápidamente que la de la glucosa. Figura 79-5 Efecto de la extirpación del páncreas sobre las concentraciones aproximadas de glucosa en la sangre, de ácidos grasos libres en el plasma y de ácido acetoacético. El déficit de insulina aumenta las concentraciones plasmáticas de colesterol y de fosfolípidos. El exceso de ácidos grasos del plasma, junto con la falta de insulina, favorece también la conversión hepática de algunos de los ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol, dos de los principales productos del metabolismo lipídico. Estas dos sustancias, junto con el exceso de triglicéridos producido al mismo tiempo en el hígado, se liberan hacia la sangre junto con las lipoproteínas. A veces, las lipoproteínas del plasma se triplican cuando falta insulina, por lo que la concentración total de lípidos plasmáticos alcanza varias unidades porcentuales en lugar de la cifra habitual del 0,6%. Este incremento de los lípidos, sobre todo del colesterol, acelera el desarrollo de aterosclerosis en los enfermos con diabetes grave. El consumo exagerado de grasas durante la falta de insulina provoca cetosis y acidosis. Debido al efecto siguiente, en ausencia de insulina pero en presencia de un exceso de ácidos grasos en los hepatocitos, se activa mucho el mecanismo de la carnitina para el transporte de los ácidos grasos a las mitocondrias. Dentro de estas últimas, la oxidación beta de los ácidos grasos tiene lugar con rapidez y se liberan enormes cantidades de acetil-CoA. Gran parte de este exceso de acetil-CoA se condensa después para formar ácido acetoacético que, a continuación, pasa a la sangre circulante. Casi todo este ácido penetra en las células periféricas, convirtiéndose de nuevo en acetil-CoA y utilizándose con fines energéticos de la manera habitual. Al mismo tiempo, la falta de insulina reduce la utilización de ácido acetoacético por los tejidos periféricos. Así pues, el hígado libera tal cantidad de ácido acetoacético que los tejidos no llegan a metabolizarlo. Como ilustra la figura 79-579-5, la concentración de ácido acetoacético aumenta en los días que siguen al cese de la secreción de insulina y a veces alcanza cifras de 10 mEq/L o más, que representan un grave estado de acidosis orgánica. Como se expuso en el capítulo 69, parte del ácido acetoacético también se convierte en ácido hidroxibutírico y acetona. Estas dos sustancias, junto con el ácido acetoacético, se denominan cuerpos cetónicos y su exceso en los líquidos corporales se conoce como cetosis. Más adelante veremos que, en la diabetes grave, el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico pueden causar una acidosis grave y coma, con el resultado posible de muerte. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento. En las horas que siguen a una comida, si la sangre circulante contiene un exceso de nutrientes, se depositarán en los tejidos hidratos de carbono, grasas y proteínas. Para ello se precisa la insulina. El modo en que ésta facilita el depósito de proteínas no se conoce tan bien como los mecanismos de almacenamiento de la glucosa y de los lípidos. A continuación se exponen algunos hechos conocidos. 1. La insulina estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células. Entre estos aminoácidos destacan la valina, la leucina, la isoleucina, la tirosina y la fenilalanina. Así pues, la insulina comparte con la hormona de crecimiento la capacidad de incrementar la entrada de aminoácidos en la célula. Sin embargo, los aminoácidos sobre los que influyen no son necesariamente los mismos. 2. La insulina aumenta la traducción del ARN mensajero, es decir, la síntesis de nuevas proteínas. Por vías desconocidas, la insulina activa la maquinaria ribosómica. Cuando falta insulina, los ribosomas dejan de trabajar, la insulina actúa casi como un mecanismo de encendido-apagado.
3. Durante un periodo aún más largo, la insulina acelera, además, la transcripción de determinadas secuencias genéticas del ADN de los núcleos celulares, haciendo que se formen mayores cantidades de ARN y prosiga la síntesis de proteínas. En particular, favorece la formación de una vasta red de enzimas para el almacenamiento de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 4. La insulina inhibe el catabolismo de las proteínas, por lo que amortigua la velocidad de liberación de los aminoácidos de las células, sobre todo de las células musculares. Este fenómeno parece deberse a la capacidad de la hormona para reducir la degradación habitual de las proteínas por los lisosomas celulares. 5. Dentro del hígado, la insulina disminuye el ritmo de la gluconeogenia. En consecuencia, reduce la actividad de las enzimas neoglucogénicas, como los sustratos más utilizados para la síntesis de glucosa mediante gluconeogenia son los aminoácidos del plasma. La supresión de la gluconeogenia hace que estos se conserven para su depósito corporal en forma de proteínas. En resumen, la insulina facilita la síntesis de proteínas y evita su degradación. La deficiencia de insulina provoca el descenso de las proteínas y el incremento de los aminoácidos en el plasma. Cuando falta insulina, el depósito de proteínas se interrumpe casi por completo. El catabolismo de las proteínas aumenta, la síntesis de proteínas cesa y se vierten enormes cantidades de aminoácidos al plasma. La concentración plasmática de aminoácidos aumenta mucho y casi todo el exceso se emplea bien directamente, como fuente energética, bien como sustrato de la gluconeogenia. Esta degradación de los aminoácidos provoca, en última instancia, una mayor eliminación de urea en la orina. La pérdida resultante de las proteínas es una de las secuelas más graves de la diabetes mellitus intensa. Puede causar una debilidad extrema, así como la alteración de numerosas funciones orgánicas. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de manera sinérgica para promover el crecimiento. La insulina se necesita para la síntesis de las proteínas y, por tanto, resulta tan esencial para el crecimiento de los animales como la propia hormona del crecimiento. Como se muestra en la figura 79-679-6, una rata pancreatectomizada e hipofisectomizada en ausencia de tratamiento tiene un crecimiento muy escaso. Más aún, la administración de hormona del crecimiento o de insulina, cada una por separado, apenas favorece el crecimiento. Sin embargo, la combinación de ambas induce un crecimiento espectacular. En definitiva, parece que ambas hormonas operan de manera sinérgica en la promoción del crecimiento y que cada una cumple una función especial diferente de la otra. La necesidad conjunta de ambas hormonas podría explicarse en una pequeña parte porque cada una fomenta la entrada de distintos aminoácidos en la célula, todos ellos indispensables para el crecimiento. Figura 79-6 Efecto de la hormona del crecimiento, la insulina y la combinación de hormona del crecimiento e insulina sobre el crecimiento de una rata pancreatectomizada e hipofisectomizada. La figura 79-7 expone los mecanismos celulares básicos de la secreción de insulina por las células beta del páncreas en respuesta al incremento de la glucemia, que es el principal factor de control de la secreción de insulina. Las células beta poseen un gran número de transportadores de glucosa, gracias a los cuales, la entrada de glucosa en ellas es proporcional a su concentración en la sangre dentro de límites fisiológicos. Una vez en el interior de las células, la glucosinasa fosforila a la glucosa y la convierte en glucosa 6-fosfato. Parece que esta fosforilación es el paso limitante del metabolismo de la glucosa en la célula beta y también que es el mecanismo más importante para la percepción de la concentración de glucosa y el ajuste de la secreción de insulina secretada en relación con la glucemia. Figura 79-7 Mecanismos básicos de la estimulación de la secreción de insulina en las células beta del páncreas por la glucosa. GLUT, transportador de glucosa. A continuación, la glucosa 6-fosfato se oxida a trifosfato de adenosina, ATP, que inhibe los canales de potasio sensibles al ATP de la célula. El cierre de los canales de potasio despolariza la membrana celular, con lo que se abren los canales del calcio controlados por el voltaje, con la consiguiente entrada de calcio en la célula.
El calcio estimula la fusión de las vesículas que contienen insulina con la membrana celular y la secreción de la hormona al líquido extracelular mediante exocitosis. Otros nutrientes, tales como determinados aminoácidos, también pueden metabolizarse en las células beta, donde incrementan la concentración de ATP y estimulan la secreción de insulina. Algunas hormonas, por ejemplo el glucagón, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, péptido inhibidor gástrico y la acetilcolina, aumentan la concentración intracelular de calcio a través de otras vías de señalización y potencian el efecto de la glucosa, aunque, en ausencia de esta, sus efectos sobre la secreción de insulina son escasos. Otras hormonas, entre ellas la somatostatina y la noradrenalina, a través de la activación de los receptores adrenérgicos, inhiben la exocitosis de insulina. Canales de potasio sensibles al ATP y bloqueo de su actividad. La consecuencia es una despolarización que desencadena la secreción de insulina, lo que hace que, como se verá más adelante, estos fármacos resulten útiles para promover la secreción de insulina en los pacientes con diabetes de tipo 2. En la tabla 79.1 se recogen algunos de los factores que pueden aumentar o disminuir la secreción de insulina. Tabla 79.1 factores y estados que aumentan o disminuyen la secreción de insulina. Aumento de la secreción de insulina, disminución de la secreción de insulina. Aumento de la glucemia, aumento de los ácidos grasos libres en la sangre, aumento de los aminoácidos en la sangre, hormonas gastrointestinales, gastrina, colecistocinina, secretina, péptido inhibidor gástrico, glucagón, hormona del crecimiento, cortisol, estimulación parasimpática, acetilcolina, estimulación adrenérgica, resistencia a la insulina, obesidad, sulfonilureas, gliburida, tolbutamida. Disminución de la glucemia, ayuno, somatostatina, actividad adrenérgica, leptina. Antes se creía que la concentración sanguínea de glucosa controlaba casi por completo la secreción de insulina. Sin embargo, a medida que se han ido conociendo mejor las funciones metabólicas de esta hormona sobre el metabolismo de las proteínas y de los lípidos, se ha comprobado que los aminoácidos de la sangre y otros factores también desempeñan importantes funciones reguladoras de la secreción de insulina. Tabla 79.179.1. El aumento de la glucemia estimula la secreción de insulina. Cuando la glucemia en ayunas es normal, de 80 a 90 mg/100 ml, el ritmo de secreción de insulina es mínimo, del orden de 25 mg/min/kg de peso corporal, con una actividad fisiológica muy discreta. Sin embargo, si la glucemia aumenta de forma repentina hasta 2 o 3 veces el valor normal y se mantiene así, la secreción de insulina experimentará un gran ascenso en 2 etapas, como reflejan las variaciones de la insulina plasmática de la figura 79-879-8. 1. La concentración plasmática de insulina se eleva casi 10 veces en los 3 a 5 min siguientes al incremento brusco de la glucemia, a causa de la liberación inmediata de la insulina preformada por las células beta de los islotes de Langerhans. Sin embargo, este alto ritmo inicial de secreción no se mantiene, puesto que la concentración de insulina desciende hasta valores intermedios en un plazo de 5 a 10 min. 2. Aproximadamente 15 minutos después del estímulo, la secreción de insulina aumenta por segunda vez y alcanza una meseta en las 2 a 3 horas siguientes, en esta ocasión con un ritmo de secreción aún mayor que el de la fase inicial. Esta secreción se debe tanto a la liberación adicional de la insulina previamente formada como a la activación del sistema enzimático que sintetiza y secreta nueva insulina a partir de estas células. Figura 79-8. Aumento de la concentración plasmática de insulina tras la elevación brusca de la glucosa sanguínea a 2 o 3 veces su valor normal. Obsérvense el pico inicial rápido de insulina y el incremento tardío, pero más acusado y mantenido, que tiene lugar de 15 a 20 min después. Retroalimentación entre la concentración sanguínea de la glucosa y la tasa de secreción de insulina. Conforme aumenta la concentración sanguínea de glucosa por encima de 100 mg/100 ml de sangre, el ritmo de secreción de insulina se eleva con rapidez, hasta alcanzar máximos del orden de 10 a 25 veces los valores basales para glucemias de 400 a 600 mg/100 ml, como muestra la figura 79-979-9.
Así pues, el incremento de la secreción de insulina tras un estímulo de glucosa es espectacular, tanto por su rapidez como por la elevada secreción alcanzada. Además, la secreción de insulina se inactiva, casi con la misma celeridad, a los 3 a 5 minutos del regreso de la glucemia a los valores de ayuno. Figura 79 a 9 secreción aproximada de insulina para diferentes valores de glucosa plasmática. Esta respuesta de la secreción de insulina al ascenso de la glucemia constituye un mecanismo de retroalimentación sumamente importante para regular la glucemia. En otras palabras, todo aumento de la glucemia elevará la secreción de insulina y esta, a su vez, fomentará el transporte de glucosa a las células del hígado, el músculo y otros tejidos, reduciendo y normalizando la concentración sanguínea de glucosa. Aminoácidos. Algunos aminoácidos ejercen un efecto análogo al exceso de glucosa en sangre en la estimulación de la secreción de insulina. Los más potentes son la arginina y la lisina. Este efecto difiere de la estimulación de la secreción de insulina por la glucosa en que los aminoácidos, administrados en ausencia de hiperglucemia, apenas elevan la secreción de insulina. Sin embargo, si los aminoácidos se administran al mismo tiempo que se eleva la glucemia, la secreción de insulina inducida por la glucosa llegará a duplicarse en presencia de un exceso de aminoácidos. En otras palabras, los aminoácidos potencian mucho el estímulo secretor de insulina de la glucosa. La estimulación de la secreción de insulina por los aminoácidos resulta apropiada porque la insulina favorece, a su vez, el transporte de los aminoácidos a las células de los tejidos y la síntesis de proteínas en su interior. En resumen, la insulina es imprescindible para una utilización correcta del exceso de aminoácidos, igual que lo es para la utilización adecuada de los hidratos de carbono. Hormonas gastrointestinales. Algunas hormonas gastrointestinales importantes, como la gastrina, la secretina, la colecistocinina. El péptido parecido al glucagón 1, GLP-1, y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GIP, pueden provocar aumentos moderados en la secreción de insulina. Dos de estas hormonas, GLP-1 y GIP, parecen ser las más potentes y a menudo se denominan incretinas, dado que potencian el ritmo de liberación de insulina desde las células beta pancreáticas como respuesta a un aumento de la glucosa en plasma. También inhiben la secreción de glucagón a partir de las células alfa de los islotes de Langerhans. Estas hormonas son liberadas por el tubo digestivo cuando la persona ingiere una comida. De este modo, inducen un incremento, anticipatorio, de la insulinemia, que prepara la absorción de glucosa y de aminoácidos tras las comidas. Estas hormonas gastrointestinales suelen actuar de la misma manera que los aminoácidos e incrementan la sensibilidad de la respuesta insulínica a la hiperglucemia y casi duplican el ritmo de secreción de insulina a medida que la glucosa sanguínea se eleva. ¿Cómo se expone más adelante en el capítulo, se han desarrollado varios fármacos para emular o potenciar las acciones de las incretinas de cara al tratamiento de la diabetes mellitus. Otras hormonas y el sistema nervioso autónomo. Otras hormonas que estimulan directamente la secreción de insulina o potencian el estímulo secretor de insulina de la glucosa son el glucagón, la hormona del crecimiento, el cortisol y, en menor medida, la progesterona y los estrógenos. La importancia de los efectos estimuladores de estas hormonas es que una secreción prolongada de cualquiera de ellas en grandes cantidades puede provocar el agotamiento de las células beta de los islotes de Langerhans y ocasionar una diabetes mellitus. De hecho, la diabetes aparece con frecuencia en personas tratadas con altas dosis farmacológicas de mantenimiento de algunas de estas hormonas y es particularmente común en pacientes con gigantismo o en pacientes acromegálicos con tumores secretores de hormona del crecimiento o entre aquellos cuyas glándulas suprarrenales secretan un exceso de glucocorticoides. Los islotes pancreáticos están profusamente inervados por nervios simpáticos y parasimpáticos. La estimulación de los nervios parasimpáticos pancreáticos aumenta la secreción de insulina durante los cuadros hiperglucémicos, mientras que la estimulación de los nervios simpáticos puede incrementar la secreción de glucagón y reducir la secreción de insulina durante la hipoglucemia. Según se cree,
las concentraciones de glucosa son detectadas por neuronas especializadas del hipotálamo y del tronco del encéfalo, así como por células detectoras de glucosa en localizaciones periféricas como el hígado. Función de la insulina y otras hormonas en el cambio entre el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. De la exposición anterior se deduce que la insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos y reduce el uso de los lípidos. A la inversa, la falta de insulina favorece la utilización de los lípidos y la exclusión de la glucosa, salvo por el tejido encefálico. Más aún, la señal que controla este mecanismo de cambio es, en esencia, la concentración sanguínea de glucosa. Si la glucemia desciende, se suprimirá la secreción de insulina y los tejidos utilizarán las grasas con fines energéticos, con excepción del encéfalo. Si la glucemia asciende, se estimulará la secreción de insulina y se utilizarán los hidratos de carbono en lugar de los lípidos. El exceso de glucosa sanguínea se depositará en forma de glucógeno hepático, grasa hepática y glucógeno muscular. Por tanto, una de las funciones más importantes de la insulina corporal consiste en controlar cuál de estos dos alimentos será utilizado, en uno u otro momento, con fines energéticos. Se conocen, como mínimo, otras 4 hormonas que también influyen en este mecanismo de cambio: la hormona del crecimiento de la adenohipófisis, el cortisol de la corteza suprarrenal, la adrenalina de la médula suprarrenal y el glucagón de las células alfa de los islotes pancreáticos de Langerhans. El glucagón se tratará en la sección siguiente de este capítulo. Tanto la hormona del crecimiento como el cortisol se liberan en respuesta a la hipoglucemia y ambos inhiben la utilización celular de glucosa, mientras que fomentan el uso de los lípidos. Sin embargo, los efectos de estas dos hormonas se instauran lentamente y suelen tardar varias horas en alcanzar su expresión máxima. La adrenalina resulta muy necesaria para elevar la glucosa plasmática en los periodos de estrés, cuando se excita el sistema nervioso simpático. Sin embargo, la adrenalina opera de forma distinta a otras hormonas, puesto que aumenta al mismo tiempo la concentración plasmática de los ácidos grasos. Las causas de estos efectos son: 1. La adrenalina ejerce un efecto glucogenolítico muy potente en el hígado y a los pocos minutos libera grandes cantidades de glucosa hacia la sangre, y 2. Además, posee un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas, porque activa a la lipasa sensible a la insulina de los tejidos adiposos y provoca asimismo un gran incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos. Desde el punto de vista cuantitativo, el estímulo de los ácidos grasos es mucho mayor que el de la glucemia. Así pues, la adrenalina estimula en particular la utilización de los lípidos en situaciones tan estresantes como el ejercicio, el shock circulatorio y la ansiedad. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y cumple varias funciones diametralmente opuestas a las de la insulina. La más importante de ellas consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa, efecto contrario al de la insulina. Como la insulina, el glucagón es un polipéptido grande, con un peso molecular de 3.485, compuesto por una cadena de 29 aminoácidos. Cuando se inyecta glucagón purificado a un animal, ocurre una hiperglucemia intensa. Basta con 1 g/kg de glucagón para elevar la concentración sanguínea de glucosa a unos 20 mg/100 ml de sangre, un incremento igual al 25% en 20 minutos. Por este motivo, el glucagón se conoce como hormona hiperglucemiante. Efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Los principales efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa consisten en: 1. Degradación del glucógeno hepático, glucogenólisis, y 2. Aumento de la gluconeogenia hepática. Estos dos efectos aumentan mucho la disponibilidad de glucosa hacia los demás órganos. El glucagón provoca glucogenólisis y aumenta la glucemia. El efecto más espectacular del glucagón consiste en estimular la glucogenólisis hepática que, a su vez, aumenta la glucemia en unos minutos.
Esta secuencia sigue una cascada compleja de acontecimientos. 1. El glucagón activa a la adenilato ciclasa de la membrana de los hepatocitos. 2. Lo que determina la síntesis del monofosfato de adenosina cíclico. 3. Que activa la proteína reguladora de la proteína sinasa. 4. Que, a su vez, estimula la proteína sinasa. 5. Que activa la fosforilasa B sinasa. 6. Que transforma la fosforilasa B en fosforilasa A. 7. Lo que estimula la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato. 8. Que, por último, se desfosforila para que el hepatocito libere glucosa. Esta secuencia de acontecimientos reviste una enorme importancia por diversos motivos. En primer lugar, es una de las mejor conocidas de todas las funciones del monofosfato cíclico de adenosina en su papel como segundo mensajero. En segundo lugar, pone de relieve un sistema de cascada en el que cada producto sucesivo se fabrica en cantidad superior a la de su precursor. Así pues, representa un mecanismo de amplificación muy poderoso. El organismo recurre a estos mecanismos amplificadores para controlar numerosos sistemas metabólicos celulares, si no la mayoría, con amplificaciones que en ocasiones llegan al 1.000.000 de veces. Este mecanismo explica por qué basta con unos microgramos de glucagón para que la glucemia se duplique o aumente incluso más a los pocos minutos. La infusión de glucagón durante unas 4H puede causar tal glucogenólisis hepática que agote todos los depósitos de glucógeno del hígado. El glucagón fomenta la gluconeogenia. Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la infusión continua de glucagón sigue provocando hiperglucemia. Esta hiperglucemia se debe a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogenia. Este efecto obedece a la activación de numerosas enzimas necesarias para el transporte de los aminoácidos y para la gluconeogenia, en particular a la activación del sistema enzimático que transforma el piruvato en fosfoenolpiruvato, paso limitante de la gluconeogenia. Casi todos los demás efectos del glucagón se manifiestan solo cuando su concentración aumenta muy por encima del máximo habitual medido en la sangre. Quizás su efecto más importante sea la activación de la lipasa de las células adiposas, con lo que aumenta la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo energético. Además, inhibe el depósito de triglicéridos en el hígado, lo que impide la extracción hepática de los ácidos grasos de la sangre. Con ello, la cantidad de ácidos grasos disponible para los demás tejidos del organismo asciende. Las concentraciones elevadas de glucagón también, 1. Estimulan la contracción cardíaca, 2. Aumentan el flujo sanguíneo de algunos tejidos, sobre todo en los riñones, 3. Favorecen la secreción biliar, y 4. Inhiben la secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Parece probable que todos estos efectos del glucagón tengan mucha menos importancia para el funcionamiento normal del organismo que sus efectos en la glucosa. El factor más importante, con mucho, en el control de la secreción del glucagón es la concentración sanguínea de glucosa. No obstante, conviene señalar que el efecto de la concentración sanguínea de glucosa sobre la secreción de glucagón es exactamente opuesto al que ejerce sobre la secreción de insulina. Así lo demuestra la figura 79-10-79-10. El descenso de la glucemia desde un valor normal de ayuno de aproximadamente 90 mg/100 ml de sangre hasta cifras hipoglucémicas aumenta varias veces la concentración plasmática de glucagón. En cambio, el incremento de la glucemia hasta valores de hiperglucemia reduce el glucagón del plasma. Por consiguiente, durante la hipoglucemia se sintetizan grandes cantidades de glucagón, este incrementa a su vez la producción hepática de glucosa y actúa como factor corrector importante de la hipoglucemia. Figura 79-10 concentración aproximada de glucagón en el plasma para diferentes valores de glucemia. El incremento de los aminoácidos en la sangre estimula la secreción de glucagón. Las altas concentraciones de aminoácidos en la sangre como las que ocurren, por ejemplo, después de una comida rica en proteínas, sobre todo, de los aminoácidos alanina y arginina, estimula la secreción de glucagón. Este efecto es similar al que los aminoácidos ejercen sobre la secreción de insulina. Así pues, en este caso, las respuestas del glucagón y de la insulina no se oponen.
La importancia de la estimulación del glucagón por los aminoácidos radica en que el glucagón fomenta la rápida conversión de los aminoácidos en glucosa y pone más glucosa a disposición de los tejidos. El ejercicio agotador cuadruplica o quintuplica la concentración sanguínea de glucagón. No se conocen bien las razones, porque la glucemia no siempre desciende. Un efecto beneficioso del glucagón es que evita la caída de la glucemia. Uno de los factores que podrían inducir la secreción de glucagón durante el ejercicio es el incremento de los aminoácidos circulantes, pero quizás existan otros, como la estimulación adrenérgica de los islotes de Langerhans. La somatostatina inhibe la secreción de glucagón e insulina. Las células de los islotes de Langerhans secretan la hormona somatostatina, un polipéptido que consta de 14 aminoácidos y que tiene una semivida extraordinariamente corta, de tan solo 3 minutos, en la sangre circulante. Casi todos los factores relacionados con la ingestión de alimentos estimulan la secreción de somatostatina. 1. Aumento de la glucemia. 2. Aumento de los aminoácidos. 3. Aumento de los ácidos grasos. Y 4. Aumento de la concentración de varias hormonas gastrointestinales liberadas desde la parte superior del aparato digestivo tras la ingestión de alimentos. A su vez, la somatostatina ejerce numerosos efectos inhibidores. 1. La somatostatina actúa localmente sobre los propios islotes de Langerhans y reduce la secreción de insulina y de glucagón. 2. La somatostatina reduce la motilidad del estómago, el duodeno y la vesícula biliar. 3. La somatostatina disminuye tanto la secreción como la absorción por el tubo digestivo. Tras agrupar todos estos datos, se ha propuesto que la función principal de la somatostatina sería la de ampliar el periodo durante el cual se asimilan los nutrientes hacia la sangre. Al mismo tiempo, la depresión de la secreción de insulina y de glucagón reduciría la utilización de los nutrientes absorbidos por los tejidos y evitaría su desaparición rápida, prolongando su disponibilidad. Debe recordarse que la somatostatina es la misma sustancia química que la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, secretada en el hipotálamo, que suprime la secreción adenohipofisaria de hormona del crecimiento. La concentración de glucosa en la sangre de una persona sana está sometida a un riguroso control. Habitualmente oscila entre 80 y 90 mg/100 ml de sangre por la mañana antes del desayuno y se eleva hasta 120 a 140 mg/100 ml en la primera hora después de una comida. Si bien los sistemas de retroalimentación la devuelven de inmediato a sus valores normales, casi siempre a las 2 horas de la última absorción de hidratos de carbono. Durante el estado de ayuno prolongado, la gluconeogenia hepática suministra la glucosa necesaria para el mantenimiento de los valores de ayuno. Los mecanismos implicados en este control tan riguroso se han expuesto en este capítulo y pueden resumirse del modo siguiente. 1. El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glucemia. En otras palabras, cuando la glucemia se eleva hasta una concentración determinada después de una comida y el ritmo de secreción de insulina también asciende, hasta 2/3 partes de la glucosa absorbida por el intestino se almacenan de inmediato en el hígado en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando la concentración de la glucosa en la sangre y el ritmo de secreción de insulina empiezan a descender, el hígado devuelve de nuevo la glucosa a la sangre. De esta manera, el hígado reduce las fluctuaciones de la glucemia a 1/3 parte de las que ocurrirían en ausencia de este mecanismo. De hecho, los enfermos con hepatopatías graves no logran mantener la glucemia dentro de estos límites tan estrechos. 2. La insulina y el glucagón operan como sistemas de retroalimentación esenciales para mantener la glucemia dentro de sus límites normales. Cuando la concentración de glucosa aumenta demasiado, el aumento en la secreción de insulina reduce la glucemia hasta valores normales. En cambio, el descenso de la glucemia estimula la secreción de glucagón. Este actúa de forma contraria y, en condiciones normales, hace que la glucemia aumente hacia valores normales. El mecanismo de retroalimentación de la insulina tiene más importancia que el del glucagón, pero en caso de ayuno o de utilización exagerada de la glucosa durante el ejercicio u otras situaciones de estrés, también se recurre a este último.
3. Además, en las hipoglucemias graves, el efecto directo del descenso de la glucemia sobre el hipotálamo estimula al sistema nervioso simpático. La adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales aumenta la liberación de glucosa por el hígado, lo que también ayuda a proteger frente a la hipoglucemia intensa. 4. Por último, durante unas horas o días, tanto la hormona del crecimiento como el cortisol se liberan en respuesta a la hipoglucemia prolongada. Estas dos hormonas reducen la velocidad de utilización de la glucosa en casi todas las células del organismo, que empiezan, en cambio, a consumir más lípidos. De este modo, también se ayuda a la normalización de la glucemia. Importancia de la regulación de la glucemia. Cabe preguntar, ¿por qué es tan importante mantener la glucemia constante, dado que casi todos los tejidos pueden pasar a la utilización de grasas y proteínas con fines energéticos cuando falta glucosa? La contestación es que la glucosa es el único nutriente utilizado de forma habitual por el encéfalo, la retina y el epitelio germinal de las gónadas en cantidad suficiente para disponer de energía en cantidades óptimas. Por tanto, el mantenimiento de la glucemia dentro de valores suficientes resulta esencial para aportar nutrición a estos tejidos. Casi toda la glucosa formada por gluconeogenia durante el periodo interprandial se destina al metabolismo encefálico. De hecho, conviene que el páncreas no secrete insulina en esta fase, ya que, de otro modo, las escasas cantidades de glucosa disponibles pasarían al músculo y a otros tejidos periféricos y privarían al encéfalo de su fuente de nutrición. Merece la pena recordar, asimismo, que la glucemia no se eleva en exceso por varios motivos. 1. La glucosa puede ejercer una presión osmótica intensa en el líquido extracelular y si aumentara hasta valores exagerados, provocaría una importante deshidratación celular. 2. Cuando la concentración sanguínea de glucosa es excesiva, se produce una pérdida de aquella por la orina. 3. Esta pérdida provoca una diuresis osmótica renal que hace descender los líquidos y electrolitos orgánicos. 4. El ascenso mantenido de la glucemia causa daños en muchos tejidos, sobre todo en los vasos sanguíneos. Las lesiones vasculares, junto con una diabetes mellitus no controlada, aumentan el riesgo de ataques al corazón, ictus, insuficiencia renal terminal y ceguera. La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, bien por falta de secreción de insulina, bien por disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Existen dos grandes tipos de diabetes mellitus. 1. La diabetes de tipo 1, también denominada diabetes mellitus insulinodependiente, se debe a la falta de secreción de insulina. 2. La diabetes de tipo 2, también denominada diabetes mellitus no insulinodependiente, está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como resistencia a la insulina. El metabolismo de todos los principios inmediatos se altera en ambos tipos de diabetes mellitus. El efecto esencial de la ausencia de insulina o de la resistencia a la misma sobre el metabolismo de la glucosa consiste en que las células, con excepción de las del encéfalo, no absorben ni utilizan de modo eficiente la glucosa. El resultado es un incremento de la glucemia, un descenso progresivo de la utilización celular de glucosa y un aumento de la utilización de las grasas y de las proteínas. Diabetes de tipo 1, deficiencia de producción de insulina por las células beta del páncreas. La lesión de las células beta del páncreas o las enfermedades que alteran la producción de insulina pueden causar una diabetes de tipo 1. Las infecciones víricas y los trastornos autoinmunitarios podrían contribuir a la destrucción de las células beta en muchos enfermos con diabetes de tipo 1, pero la herencia también desempeña una función primordial que establece la vulnerabilidad de estas células a su destrucción. En algunos casos podría existir una tendencia hereditaria a la degeneración de las células beta incluso sin participación de una infección vírica ni enfermedad autoinmunitaria. La diabetes de tipo 1 suele comenzar hacia los 14 años de edad en Estados Unidos y, por esta razón, también se conoce a menudo como diabetes mellitus juvenil.
Sin embargo, la diabetes de tipo 1 puede producirse a cualquier edad, incluida la adulta, después de trastornos que conducen a la destrucción de células beta pancreáticas. La diabetes de tipo 1 puede empezar de manera brusca, en tan solo unos días o semanas, con tres manifestaciones fundamentales: 1. Hiperglucemia; 2. Aumento de la utilización de las grasas con fines energéticos y para la síntesis de colesterol en el hígado; y 3. Pérdida de las proteínas orgánicas. Aproximadamente el 5 a 10% de las personas con diabetes mellitus presentan la forma de tipo 1 de la enfermedad. La concentración sanguínea de glucosa aumenta muchísimo en la diabetes mellitus. La falta de insulina reduce la eficacia de la utilización periférica de la glucosa y aumenta la producción de esta, con lo que los valores plasmáticos ascienden entre 300 y 1.200 mg/100 ml. El incremento de la glucosa plasmática tiene numerosas consecuencias en todo el organismo. El aumento de la glucemia produce pérdida de glucosa por la orina. La elevación de la glucemia hace que se filtre más glucosa al túbulo renal de la que puede reabsorberse. El exceso de glucosa se elimina con la orina. Así sucede, de ordinario, cuando la glucemia asciende por encima de 180 mg/100 ml, valor conocido como umbral sanguíneo para la aparición de glucosa en la orina. Cuando la glucemia se eleva hasta 300 a 500 mg/100 ml, valores habituales en las personas con diabetes grave no tratada, no es raro que se pierdan 100 gramos o más de glucosa todos los días por la orina. El aumento de la glucemia provoca deshidratación. Las cifras muy elevadas de glucemia a veces llegan a ser de hasta de 8 a 10 veces superiores a sus valores normales en los enfermos con diabetes grave no tratada. Pueden provocar una deshidratación celular grave en todo el cuerpo. Este fenómeno sucede en parte porque la glucosa no difunde con facilidad a través de los poros de la membrana celular y, en parte, porque el incremento de la presión osmótica del líquido extracelular provoca la salida de agua desde la célula. Además del efecto deshidratador celular directo del exceso de glucosa, la pérdida de glucosa por la orina induce una diuresis osmótica, lo que significa que el efecto osmótico de la glucosa en el túbulo renal reduce mucho la reabsorción tubular del líquido. El resultado neto es una pérdida masiva de líquidos con la orina, la deshidratación consiguiente del compartimiento extracelular y, por último, la deshidratación compensadora del compartimiento intracelular. Los síntomas clásicos de la diabetes son, por tanto, poliuria, eliminación excesiva de orina, deshidratación intra y extracelular y polidipsia, aumento de la sed. La hiperglucemia crónica provoca lesiones tisulares. Si la glucemia no se controla bien durante periodos prolongados, los vasos sanguíneos de muchos tejidos del organismo comenzarán a alterarse y experimentarán cambios estructurales, con el consiguiente deterioro del aporte de sangre a los tejidos, característico de la diabetes mellitus. A su vez, esta situación incrementa el riesgo de infarto de miocardio, ictus, insuficiencia renal terminal, retinopatía y ceguera, así como isquemia y gangrena de las extremidades. La hiperglucemia crónica también daña a otros muchos tejidos. Por ejemplo, la neuropatía periférica, trastorno de la función de los nervios periféricos, y las alteraciones del sistema nervioso autónomo constituyen complicaciones frecuentes de la diabetes mellitus crónica no controlada. Estas alteraciones causan, a su vez, trastornos reflejos cardiovasculares, alteraciones del control vesical, disminución de la sensibilidad de los miembros y otros síntomas de lesión de los nervios periféricos. Los mecanismos exactos que inducen las lesiones tisulares de la diabetes no se conocen por completo, pero es probable que se deban a los numerosos efectos que la hiperglucemia y otras anomalías metabólicas ejercen sobre las proteínas de las células endoteliales y del músculo liso vascular, así como de otros tejidos. Además, los enfermos con diabetes desarrollan a menudo una hipertensión secundaria a la lesión renal y aterosclerosis, secundaria al metabolismo anómalo de los lípidos, que multiplican el daño tisular causado por la hiperglucemia. La diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas y produce acidosis metabólica.
El cambio del metabolismo de los hidratos de carbono al de los lípidos en la diabetes favorece la liberación de cetoácidos, como el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico, hacia el plasma. Esta liberación es más rápida que su captación y oxidación por las células de los tejidos. En consecuencia, se desarrolla una acidosis metabólica grave por exceso de cetoácidos que, junto con la deshidratación inducida por la excesiva diuresis, provocan una acidosis intensa. Este escenario conduce rápidamente al coma diabético y sobreviene la muerte, salvo que el paciente reciba tratamiento de inmediato con grandes dosis de insulina. En la acidosis diabética se ponen en marcha las compensaciones fisiológicas habituales de la acidosis metabólica, entre ellas una respiración rápida y profunda para incrementar la eliminación de dióxido de carbono. Este mecanismo amortigua la acidosis, pero también reduce las reservas extracelulares de bicarbonato. Los riñones compensan esta pérdida reduciendo la eliminación de bicarbonato y produciendo nuevo bicarbonato, que se añade al líquido extracelular. Aunque la acidosis extrema solo sucede en los casos más graves de diabetes no controlada, cuando el pH de la sangre cae por debajo de 7, el coma acidótico y la muerte pueden producirse en horas. La figura 79-11 ilustra los cambios generales de los electrolitos de la sangre en una acidosis diabética intensa. Figura 79-11 variaciones de los componentes sanguíneos durante el coma diabético, se ilustran los valores normales, barras violetas, y durante el coma diabético, barras rojas. La utilización excesiva de las grasas por el hígado durante mucho tiempo hace que la sangre circulante se sature de colesterol y que éste se deposite en las paredes arteriales. Por tanto, se desarrollan una arteriosclerosis grave y otras lesiones vasculares, como se señaló con anterioridad. La falta de uso de glucosa con fines energéticos conlleva una mayor utilización y un menor almacenamiento de las proteínas y de la grasa. Por tanto, la persona con una diabetes mellitus grave no tratada experimenta un adelgazamiento rápido y astenia, falta de energía, aunque consuma grandes cantidades de alimento, polifagia. En ausencia de tratamiento, estas alteraciones metabólicas provocan una gran atrofia de los tejidos corporales y la muerte a las pocas semanas. La diabetes de tipo 2 es mucho más frecuente que la de tipo 1 y representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. En la mayoría de los pacientes, la diabetes de tipo 2 se manifiesta después de los 30 años, sobre todo entre los 50 y los 60 años, y se desarrolla de manera gradual, por lo que ha recibido el nombre de diabetes de aparición en el adulto. Sin embargo, desde hace unos años se asiste a un aumento progresivo del número de pacientes más jóvenes, algunos menores de 20 años, con diabetes de tipo 2. Parece que esta tendencia obedece sobre todo a la creciente prevalencia de la obesidad, el factor de riesgo más importante para la diabetes de tipo 2, tanto en los niños como en los adultos. El desarrollo de la diabetes de tipo 2 suele ir precedido de obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, al contrario que la diabetes de tipo 1. La de tipo 2 se asocia a un aumento de la concentración plasmática de insulina, hiperinsulinemia, que es la respuesta compensadora de las células beta del páncreas a la resistencia a la insulina, una disminución de la sensibilidad de los tejidos efectores a los efectos metabólicos de la insulina. La reducción de la sensibilidad a la insulina altera la utilización y el almacenamiento de los hidratos de carbono, eleva la glucemia e induce un incremento compensador de la secreción de insulina. El desarrollo de resistencia a la insulina y la alteración del metabolismo de la glucosa suelen ser procesos graduales que comienzan con una ganancia de peso que conduce a la obesidad, aunque aún no se conoce el mecanismo que vincula a ambos trastornos. Algunos estudios indican que el número de receptores de insulina es menor en las personas obesas que en las delgadas, sobre todo en el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Sin embargo, parece que la mayor parte de la resistencia a la insulina se debe a anomalías de las vías de señalización que relacionan la activación del receptor con múltiples efectos celulares. Se cree que existe una estrecha relación entre la alteración de la señalización insulínica y los efectos tóxicos de la acumulación de lípidos en tejidos tales como el músculo esquelético y el hígado, que se debería a la excesiva ganancia de peso.
La resistencia a la insulina forma parte de una serie consecutiva de trastornos que se conoce como síndrome metabólico y que, entre otras cosas, se caracteriza por 1. Obesidad, sobre todo con acumulación de grasa abdominal; 2. Resistencia a la insulina; 3. Hiperglucemia en ayunas; 4. Anomalías de los lípidos, con aumento de los triglicéridos en la sangre y disminución del colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad; y 5. Hipertensión. Todas las manifestaciones del síndrome metabólico están estrechamente relacionadas con la acumulación de un exceso de tejido adiposo en la cavidad abdominal, alrededor de las vísceras. No se ha establecido la importancia de la resistencia a la insulina en lo que se refiere a su contribución a algunos de los componentes del síndrome metabólico, pero sí se sabe que esta resistencia es la causa más importante del incremento de la glucemia. La consecuencia adversa principal del síndrome metabólico es la enfermedad cardiovascular, con aterosclerosis y lesiones de varios órganos de todo el cuerpo. Varias de las anomalías metabólicas asociadas al síndrome elevan el riesgo de enfermedad cardiovascular y la resistencia a la insulina predispone al desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2, otra causa importante de enfermedad cardiovascular. Otros factores que pueden producir resistencia a la insulina y diabetes de tipo 2. Aunque la mayoría de los pacientes con diabetes de tipo 2 tienen sobrepeso o una acumulación importante de grasa visceral, también pueden encontrarse casos graves de resistencia a la insulina o de diabetes de tipo 2 debidos a otros cuadros adquiridos o genéticos que alteran la señalización de la insulina en los tejidos periféricos. Tabla 79-279-2. Tabla 79A2. Algunas causas de resistencia a la insulina: obesidad / sobrepeso, sobre todo exceso de adiposidad visceral, exceso de glucocorticoides, síndrome de Cushing o tratamiento con esteroides, exceso de hormona del crecimiento, acromegalia, embarazo, diabetes gestacional, poliquistosis ovárica, lipodistrofia, adquirida o genética, asociada a acumulación de lípidos en el hígado, autoanticuerpos frente al receptor de insulina, mutaciones del receptor de insulina. Mutaciones del receptor activador de los proliferadores de peroxisomas, PAR. Mutaciones que producen obesidad genética, por ejemplo, mutaciones del receptor de melanocortina, hemocromatosis, enfermedad hereditaria que produce acumulación del hierro en los tejidos. Así, el síndrome de poliquistosis ovárica, SPQO, se caracteriza por un notable incremento de la producción ovárica de andrógenos y por resistencia a la insulina, y es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes de la mujer, ya que afecta a alrededor del 6% de la población femenina en edad fértil. Aunque la patogenia del SPQO sigue siendo oscura, el 80% de las mujeres afectadas presentan resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Las consecuencias a largo plazo consisten en un mayor riesgo de diabetes mellitus, de hiperlipidemia y de enfermedad cardiovascular. La producción excesiva de glucocorticoides, síndrome de Cushing, o de hormona del crecimiento, acromegalia, también reduce la sensibilidad de varios tejidos a los efectos metabólicos de la insulina y puede provocar el desarrollo de diabetes mellitus. Las causas genéticas de obesidad y de resistencia a la insulina, si son suficientemente graves, también darán lugar a una diabetes de tipo 2 y a muchas de las demás manifestaciones del síndrome metabólico, entre ellas la enfermedad cardiovascular. Desarrollo de diabetes de tipo 2 durante los estados prolongados de resistencia a la insulina. Cuando la resistencia a la insulina es prolongada y grave, ni siquiera las concentraciones elevadas de insulina bastan para mantener una regulación normal de la glucemia. En las primeras fases de la enfermedad, la consecuencia es una hiperglucemia moderada tras la ingestión de hidratos de carbono. Cuando la diabetes de tipo 2 progresa, las células beta del páncreas se agotan o están dañadas y son incapaces de producir insulina suficiente para evitar una hiperglucemia más grave, sobre todo cuando el paciente consume comidas ricas en hidratos de carbono. Algunas personas obesas, a pesar de tener una notable resistencia a la insulina y presentar cifras de glucemia superiores a las normales tras las comidas, nunca llegan a desarrollar una diabetes mellitus clínicamente significativa. Parece que, en ellas, el páncreas produce insulina suficiente para evitar las alteraciones graves del metabolismo de la glucosa.
Sin embargo, en otras personas obesas, el páncreas deja de secretar gradualmente las grandes cantidades de insulina necesarias o resulta dañado por factores asociados con la acumulación de lípidos en el páncreas, y así aparece la diabetes plenamente desarrollada. Algunos estudios indican que los factores genéticos son importantes para determinar si el páncreas de un paciente podrá mantener durante muchos años la elevada producción de insulina necesaria para evitar los trastornos graves del metabolismo de la glucosa en la diabetes de tipo 2. En muchos casos, la diabetes de tipo 2 puede tratarse de manera eficaz, al menos en sus primeras fases, con ejercicio, restricción calórica y adelgazamiento, sin necesidad de recurrir a la administración exógena de insulina. También pueden usarse fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, tales como las tiazolidinedionas, unos fármacos que suprimen la producción de glucosa en el hígado, como la metformina, o los fármacos que estimulan la liberación adicional de insulina por el páncreas, como las sulfonilureas. Sin embargo, en las fases avanzadas de la diabetes de tipo 2, suele ser necesario administrar insulina para poder controlar la glucemia plasmática. Se han desarrollado fármacos que emulan las acciones de la incretina GLP-1 para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Estos fármacos favorecen la secreción de insulina y están destinados a su empleo en combinación con otros antidiabéticos. Otro enfoque terapéutico consiste en inhibir la enzima dipeptidilpeptidasa 4, DPP-4, que inactiva las hormonas GLP-1 y GIP. Al bloquear las acciones de la DPP-4 pueden prolongarse los efectos de incretina del GLP-1 y GIP, lo que conduce a un incremento en la secreción de insulina y a una mejora en el control de las concentraciones sanguíneas de glucosa. Fisiología del diagnóstico de la diabetes mellitus. En la tabla 79-3 se comparan algunos rasgos clínicos de los dos tipos de diabetes mellitus. Los métodos habituales para diagnosticar esta enfermedad se basan en diversos análisis químicos de la sangre o la orina. Tabla 79-3 Características clínicas de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2. Característica tipo 1 tipo 2 Edad de comienzo generalmente 20 años generalmente 30 años Masa corporal baja, emaciación o normal Obesidad visceral Insulina plasmática baja o indetectable normal o alta al principio Glucagón plasmático alto, puede suprimirse alto, resistente a la supresión Glucosa plasmática elevada. Sensibilidad a la insulina normal reducida. Tratamiento insulina adelgazamiento, tiazolidinedionas, metformina, sulfonilureas, insulina glucosuria, glucosa en la orina. Se pueden emplear pruebas sencillas en la consulta o pruebas cuantitativas de laboratorio más complejas para determinar la cantidad de glucosa que se elimina con la orina. En general, una persona sana elimina cantidades indetectables de glucosa, pero un enfermo con diabetes pierde glucosa de. La glucosa plasmática en ayunas, en las primeras horas de la mañana, varía normalmente entre 80 y 90 mg/100 ml. El límite superior de la normalidad se considera 110 mg/100 ml. Todo valor de glucemia en ayunas superior a este suele indicar una diabetes mellitus o al menos una resistencia marcada a la insulina. Los valores plasmáticos de insulina en personas con diabetes de tipo 1 son muy bajos o indetectables en ayunas e incluso después de las comidas. La concentración plasmática de insulina en la diabetes de tipo 2 se eleva varias veces por encima de lo normal y suele incrementarse todavía más tras ingerir una sobrecarga normalizada de glucosa durante la prueba que lleva este nombre, V. Siguiente apartado. Prueba de tolerancia a la glucosa, sobrecarga de glucosa, como se observa en la parte inferior de la curva de la figura 79-12, conocida como curva de tolerancia a la glucosa. Cuando una persona sana ingiere 1 gramo de glucosa por kilogramo de peso corporal en ayunas, la glucemia se eleva desde aproximadamente 90 mg/100 ml hasta 120 a 140 mg/100 ml y luego retorna a la normalidad en unas 2h. Figura 79-12 Curva de tolerancia a la glucosa en una persona sana y en una con diabetes. La glucosa sanguínea en ayunas de una persona diabética suele encontrarse por encima de 110 mg/100 ml y muchas veces por encima de 140 mg/100 ml.
Además, la tolerancia a la glucosa suele resultar anormal. Cuando estas personas ingieren glucosa, la concentración de esta aumenta mucho más en la sangre, como revela la curva superior de la figura 79-12-79-12, y tarda en regresar a los valores de control unas 4 a 6 horas, más aún, ni siquiera desciende por debajo del valor de control. Descenso lento de la curva y la ausencia de caída por debajo de las cifras de control demuestra que, 1. El incremento normal en la secreción de insulina tras la ingestión de glucosa no ha tenido lugar, o 2. La sensibilidad a la insulina está reducida. El diagnóstico de diabetes mellitus suele establecerse a partir de estas curvas. La diabetes de tipo 1 puede diferenciarse de la de tipo 2 midiendo la insulina plasmática. Esta es baja o no llega a detectarse en la diabetes de tipo 1 y aumenta en la de tipo 2. Olor del aliento a acetona. Como se expuso en el capítulo 69, las pequeñas cantidades de ácido acetoacético en la sangre, que se elevan mucho en la diabetes grave, se transforman en acetona, compuesto volátil que se disuelve en el aire expirado. Por ello, el diagnóstico de diabetes de tipo 1 puede efectuarse a menudo simplemente oliendo el aliento del enfermo, huele a acetona. Además, se pueden detectar los cetoácidos en la orina con métodos químicos, su cuantificación ayuda a conocer la gravedad de la diabetes. De cualquier manera, en las primeras fases de la diabetes de tipo 2 no suelen generarse cantidades excesivas de cetoácidos. Sin embargo, cuando la resistencia a la insulina es grave y aumenta mucho la utilización de las grasas para obtener energía, su producción aumenta mucho. Un tratamiento eficaz de la diabetes mellitus de tipo 1 requiere la administración de la insulina suficiente para que el metabolismo de los hidratos de carbono, lipídico y proteico del enfermo vuelva a la normalidad en la medida de lo posible. La insulina se comercializa en varias formas. La insulina, regular, se caracteriza porque sus efectos duran de 3 a 8H, mientras que otras formas de insulina, precipitadas con 5 con diversos derivados proteicos, se absorben lentamente desde el lugar de inyección y sus efectos se prolongan hasta 10 a 48H. En general, un paciente con diabetes de tipo 1 grave recibe una sola dosis de una de las insulinas de acción prolongada al día para aumentar el metabolismo de los hidratos de carbono general durante el día. Luego se inyectan cantidades supletorias de insulina regular en los momentos en que la glucemia tiende a elevarse en exceso, como sucede con las comidas. Así pues, cada paciente recibe una pauta personalizada de tratamiento. En otras épocas, la insulina utilizada para el tratamiento provenía de páncreas de animales. Sin embargo, desde hace poco, se produce insulina humana mediante técnicas de recombinación del ADN, porque algunos enfermos presentaban reacciones inmunitarias y alérgicas frente a la insulina animal que limitaban su eficacia. La dieta y el ejercicio se recomiendan, a menudo, a los enfermos con diabetes de tipo 2, con la idea de que adelgacen y de que ello anule la resistencia a la insulina. Si fracasa esta estrategia, podrán administrarse fármacos que aumenten la sensibilidad a la insulina o estimulen su producción por el páncreas, como se indica anteriormente. Sin embargo, muchos enfermos precisan insulina por vía exógena para regular la glucemia. Relación entre el tratamiento y la arteriosclerosis. Los enfermos diabéticos desarrollan aterosclerosis, arteriosclerosis, enfermedad coronaria grave y numerosas lesiones microcirculatorias con mucha más frecuencia que las personas sanas, sobre todo por la elevación del colesterol y de otros lípidos en la sangre circulante. De hecho, los pacientes con una diabetes mal controlada en la infancia tienen más probabilidad de fallecer por cardiopatía en los albores de la vida adulta. En las primeras épocas del tratamiento de la diabetes se tendía a reducir mucho los hidratos de carbono de la dieta para minimizar las necesidades de insulina. De esta manera se impedía que la glucemia aumentara en exceso y se atenuaba la glucosuria, pero no se evitaban muchas de las anomalías del metabolismo lipídico. Por tanto, la tendencia actual es que el enfermo siga una dieta con un contenido casi normal de hidratos de carbono y reciba insulina en cantidades suficientes para metabolizar dichos hidratos. Ello reduce la tasa del metabolismo lipídico y también las cifras elevadas de colesterol en la sangre.
Debido a la estrecha relación entre las complicaciones de la diabetes, como aterosclerosis, mayor frecuencia de infecciones, retinopatía diabética, cataratas, hipertensión y enfermedad renal crónica, y los valores sanguíneos de los lípidos y de la glucosa, casi todos los médicos también administran fármacos hipolipemiantes para evitar estas alteraciones. La producción excesiva de insulina, aunque mucho más rara que la diabetes, se asocia a veces a adenomas de los islotes de Langerhans. Entre el 10 y el 15% de estos tumores son malignos y, en ocasiones, las metástasis se dispersan por el organismo y provocan una síntesis muy exagerada de insulina en el tumor primario y las metástasis. De hecho, en algunos de estos pacientes se han llegado a necesitar más de 1,000 gramos de glucosa cada 24 horas para evitar la hipoglucemia. Shock insulínico e hipoglucemia. Como ya se expuso, el sistema nervioso central suele extraer casi toda la energía del metabolismo de la glucosa y no necesita insulina. Sin embargo, si la secreción de esta aumenta, la glucemia descenderá hasta valores bajos y el metabolismo del sistema nervioso central se deprimirá. Por tanto, los enfermos con tumores secretores de insulina o los pacientes con diabetes que se inyectan insulina en exceso pueden sufrir el síndrome denominado shock insulínico. A medida que la glucemia desciende hasta el intervalo de 50 a 70 mg/100 ml, el sistema nervioso central suele excitarse, puesto que este grado de hipoglucemia sensibiliza la actividad neuronal. A veces se producen alucinaciones de diferente naturaleza, pero, en general, el enfermo solo refiere nerviosismo extremo, temblores generalizados y brotes de sudor. Según desciende la glucemia hasta 20 a 50 mg/100 ml, aparecen convulsiones clónicas y pérdida de conocimiento. Si la glucemia continuara descendiendo, cesaría la actividad convulsiva y solo permanecería el estado de coma. De hecho, a veces resulta difícil, mediante la simple observación clínica, diferenciar entre un coma diabético por una acidosis insulinopénica y un coma por hipoglucemia causado por el exceso de insulina. El olor a acetona del aliento y la respiración rápida y profunda del coma diabético no tienen lugar en personas con coma hipoglucémico. El tratamiento correcto del paciente con un shock o coma hipoglucémicos consiste en la administración intravenosa inmediata de grandes cantidades de glucosa. Al cabo de 1 minuto o más, el enfermo suele recuperarse del shock. Asimismo, la administración de glucagón o, aunque es menos eficaz, de adrenalina, puede inducir la glucogenólisis del hígado y elevar la glucemia con extraordinaria rapidez. En ausencia de administración inmediata del tratamiento suele producirse un daño permanente de las neuronas del sistema nervioso central.